guía de salud y bienestar. Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar del enemigo número uno, el estrés, porque prácticamente todas las enfermedades tienen un componente o se ven agravadas por el estrés. Lo vamos a hacer con Eduardo Tálamo, médico psiquiatra, profesor universitario, trabaja en la clínica en la ciudad de Barquisimeto. Bienvenido, doctor Tálamo, un gusto conversar con usted. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con la audiencia. ¿Qué es el estrés y por qué está relacionado quizás con cualquier enfermedad? Porque no hay tema de salud en el que hablemos, en el que nuestro invitado no nos diga que hay un componente de estrés. Sí, indudablemente que el estrés es un término que se ha banalizado inclusive y probablemente producto de esa popularidad, quien hoy en día no dice estoy estresado o he estado estresado o eso es estrés, ha llevado probablemente que no lo tomemos tan en serio, ¿no? Y es una fuerza que en un momento determinado puede ser buena, pero que cuando es crónica o cuando es muy intensa puede ser devastadora. Tu pregunta, ¿qué es el estrés? Fíjate que es la respuesta del organismo a cualquier demanda que se le haga, demanda buena o demanda mala. Es decir, podemos hablar de un estrés positivo, que es el estrés que nos impulsa a hacer cosas, que nos enfoca a que nos enfoca y se cayó la llamada con Eduardo Tálamo, médico psiquiatra, profesor universitario, pero entonces cuando uno identifica que en realidad es estrés lo que tiene y no realmente una enfermedad, o como tú decías, Lila, el comienzo de cualquier enfermedad. ¿Una taquicardia es un estrés o es simplemente una taquicardia? ¿Una sudoración es estrés o es simplemente sudoración porque mi cuerpo responde de esa manera? Y si hay estrés sano, ¿cuál es el que es nocivo y hace daño? Eduardo Tálamo está en la línea. Por supuesto, el estrés nocivo es el estrés que es el crónico, que es el estrés que es continuo, que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, ¿no? Es un estrés que está por debajo de la conciencia, como por ejemplo cuando vivimos en una zona muy ruidosa, cerca de un aeropuerto, cerca de una avenida, cuando compartimos con personas muy demandantes que de alguna manera nos estresan, ¿no? Y que es un estrés o cuando vivimos situaciones de muchísima intensidad, ¿no? Que sobrepasa la capacidad del organismo para adaptarse a esta fuerza que nos alteran. Doctor, el estrés negativo. Pero, por ejemplo, doctor Tálamo, mientras retomábamos la llamada, comentaba con Lila, si uno tiene una taquicardia, ¿eso es señal de estrés? O sea, quizás la palabra no es taquicardia, pero que el corazón va latiendo o tiene una sudoración excesiva, ¿es la enfermedad o también puede ser un signo de estrés? ¿Qué es lo que hace que se separe estrés de una preocupación cotidiana? Fíjate qué es lo que ocurre. Cuando nosotros tenemos una situación que nos demanda, que nos exige una fuerza que puede ser externa o interna, ¿no? Hay toda una respuesta hormonal, ¿no? Que son las hormonas de estrés, que pueden llevar como consecuencia aumentar la frecuencia cardíaca, podemos tener sudoración, pero claro, cuando esto es muy intenso, ¿no? que lo notamos, que nos afecta nuestro diario de venir, nuestro desempeño, estamos hablando de una enfermedad de ansiedad, ¿no? Que ya el estrés entonces pasa a tener síntomas físicos donde puede inclusive alterar el sueño, el apetito, las personas pueden comer más o comer menos, pueden sentirse fatigados, irritables desde el punto de vista psicológico, a veces disminuidos, ¿no? Emocionalmente. Cuando una persona está sometida a una fuerza de estrés permanente, puede desencadenar en una depresión, que es una pandemia, es otra pandemia de este siglo. Pero definitivamente la sintomatología, irritabilidad, taquicardia o palpitaciones, sudoración, resequedad en la boca, son síntomas de estrés excesivo, ¿no? Y que nos debe llamar la atención, ¿no? Ya para buscar ayuda. Ahora, doctor Tálamo, ya para despedir, siempre se recomienda hacer cosas como ejercicio, distraerse para tratar de lidiar con ese estrés cotidiano, pero a pesar de esas iniciativas, esas actividades, si uno continúa con esa sensación de estrés, incluso cuando no hay una razón o una respuesta a un hecho puntual, ¿cómo se puede manejar ese estrés que puede tener consecuencias tan desagradables? Y fíjate, yo creo que lo que tú dices, la actividad física es fundamental porque eso nos aumenta la tolerancia al estrés.
Existen también los fármacos que son, hay mucho mito alrededor de ellos, pero pueden ser una herramienta útil, la psicoterapia. Ahora, ¿qué es lo importante? Hacernos un examen de conciencia a ver cuál es la fuente de estrés. Si somos nosotros, ¿no?, o gente a nuestro alrededor, ¿qué podemos quitar, ¿no?, y qué tenemos que tolerar? Por ejemplo, las personalidades muy rígidas, inflexibles, perfeccionistas, hostiles, son fuentes de estrés tanto para el que las vive como el que convive con personalidades así, ¿no? Entonces, lo primero que sugerimos es hacernos un examen de conciencia, vamos a llamarlo así, ¿no?, un autoanálisis. A ver, caramba, yo soy una fuente de estrés, ¿qué fuentes de estrés tengo yo en el entorno? ¿Cuáles puedo modificar y cuáles tengo que tolerar? ¿Y cómo las toleramos? Actividad física, meditación. Hoy en día está muy en boga todo lo que tiene que ver con mindfulness, ¿no?, que es la atención plena, yoga, buscar ayuda profesional puede ser una opción, grupos de autoayuda y los fármacos muy cuestionados, pero que sin lugar a dudas son una herramienta fundamental en el tratamiento del estrés crónico. Y lo importante es identificar ese estrés pequeño, pero continuo, ¿no?, que es devastador para la salud. De hecho, se dice que puede afectar salud cardiovascular, fibromialgia e inclusive hasta el cáncer. Pues el estrés puede ser una fuente de riesgo para enfermedades tan graves como ellas. Doctor Tálamo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. Eduardo Tálamo, quien es médico psiquiatra, @doctor por supuesto, DR Eduardo Tálamo. 10-3 minutos, momento de ir a la pausa en el Circuito Éxitos y al regreso venimos con más de Zona Éxitos. Sonidos que se mantienen como un latido, en concordancia con el sentir de quien nos escucha. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. A continuación, programa todo usuario tipo mixto de información y opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. 0800. Una